Así que en su mente probablemente solo se preguntaba, ¿qué hice? ¿Por qué me estás haciendo esto? Te amo. ¿Por qué me estás lastimando? Bienvenidos o bienvenidas de nuevo. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy es una que, incluso después de todas las otras historias que he contado en este canal, todavía me dejó impactada. La persona que le quitó la vida a esta pequeña, como tantos otros, es un monstruo egoísta y solo quería lastimar a todos los que la amaban. Esta es la historia de Sabia Flanagan. Savannah Marie Flanagan nació el 1 de septiembre de 2020 en Houston, Texas, hija de su madre, Kirsten Watson, y su padre, Deontre Flanagan. Savannah era una niña feliz que siempre estaba riendo y sonriendo. También le encantaba ir a la iglesia y cantar. Se decía que Savannah traía alegría a cada habitación en la que entraba y era querida por todos los que la conocían. Ahora, los padres de Savannah, Kirsten y Deontre, se habían separado a principios de 2023 y Deontre no lo estaba tomando muy bien. Así que el 20 de marzo de 2023, alrededor de las 9:30 am, Deontre fue a recoger a Savannah de su guardería en Houston. Ahora, la mamá de Savannah, Kirsten, acababa de dejar a Savannah unas horas antes, así que esta fue una recogida inesperada. Deontre y Kirsten habían estado peleando esa mañana porque a Deontre le costaba mucho aceptar la ruptura. Y además de eso, Kirsten había empezado a hablar con un hombre nuevo recientemente, y esto puso a Deontre increíblemente celoso. Así que después de que Deontre recogió a su hija Savannah de la guardería, se dirigió a Walmart, el Walmart donde trabajaba Kirsten, que estaba a unos 45 minutos de distancia. Deontre llevó a Savannah dentro de Walmart y en cuanto vio a Kirsten, la confrontó. Deontre le arrebató el celular de la mano a Kirsten y comenzó a gritarle que necesitaba la contraseña. Le dijo a Kirsten que más le valía dársela o iba a lastimar a su hija, Savannah. Asustada por su pequeña, Kirsten le dijo la contraseña, pero él seguía gritando. Así que en ese momento, Kirsten intentó sacar a su hija de los brazos de Deontre, pero él estaba sujetando a la niña de 2 años demasiado fuerte. Deontre entonces le dio un par de bofetadas a Kirsten en la cara y luego se llevó a su hija y el celular de Kirsten y salió corriendo de la tienda. Una vez en el estacionamiento, Deontre se subió a su Camaro rojo y se fue, pero no había abrochado a Savea en su asiento de seguridad ni le había puesto ningún tipo de sujeción en el auto. En vez de eso, el padre imprudente sentó a la niña en su regazo. Para ese momento, Kirsten estaba entrando en pánico y necesitaba llamar a la policía, así que le pidió prestado el celular a su mamá, quien de hecho también trabajaba en el mismo Walmart que ella. Poco después de la llamada al 911, la policía llegó al Walmart. Y cuando llegaron, fue cuando los oficiales se enteraron de que había un niño involucrado. No estoy segura de cómo no lo supieron antes. Estoy segura de que Kirsten le dijo a la operadora del 911 que se habían llevado a su hija. De cualquier manera, en cuanto la policía se dio cuenta de esto, empezaron a intentar rastrear el teléfono de Kirsten y pudieron descubrir que estaba ubicado en algún lugar del área de Greens Point en Houston. Oficiales de policía de Houston fueron enviados para localizar al padre, que claramente no estaba en sus cabales. Y poco tiempo después, el Camaro rojo de Deontre fue visto por los agentes de la oficina del sheriff del condado de Harris, cerca de Greens Road y la North Freeway. Sin embargo, Deontre se negaba a detenerse, y esto llevó a que varias agencias policiales lo persiguieran. Durante esta persecución, Deontre terminó chocando de lado al menos con otro auto, y en algunos momentos se metió en el tráfico en sentido contrario. Todo esto con su hija de 2 años sentada sin seguro en sus piernas. Deontre entonces decidió hacer una videollamada a través de FaceTime al teléfono de la mamá de Kirsten. Ahora, Kirsten estaba, por supuesto, con ella, y él nuevamente comenzó a gritarle pidiéndole su código de acceso. Ella se lo dio varias veces, pero por alguna razón no era suficiente. Parecía que él estaba buscando una razón para lo que estaba a punto de hacer. Mientras estaban en la llamada de FaceTime, Deontre hizo algo impensable. Apuntó la cámara hacia abajo para mirar a su hija, Savannah, y ella estaba cubierta de sangre. También salía sangre de su boca y sus ojos estaban hinchados. Antes de la videollamada, Deontre había golpeado a la niña con un objeto duro. Luego, como si eso no fuera suficiente, Deontre, mientras seguía en la videollamada, empezó a ahorcar a su hija.
Kirsten empezó a gritarle a DeAndre que dejara de lastimar a la niña. Ella podía ver que Zavalla estaba jadeando por aire en ese momento. Él me mostró que la estaba ahorcando en FaceTime mientras yo estaba ahí. Y me dijo, yo le dije, Trey, esa es tu hija, detente. Esa es tu hija, ella te quiere. Me importa ella, a ti te importa ella, como, esa es tu hija. Y él me dijo, sus palabras exactas fueron, tú solo amas a ese hombre, así que le hiciste esto a ella. Y después de que DeAndre colgó la llamada con Kirsten y su madre, entonces hizo una llamada por FaceTime con el abuelo de Zavalla, Curtis Watson, y le dijo que su nieta Zavalla ya no estaba. Y le mostró su cuerpo sin vida. La persecución policial finalmente llegaría a su fin casi 45 minutos y 30 millas después de que había comenzado. El Camaro rojo de DeAndre se detuvo cerca de la iglesia episcopal de St. Dunstan después de que intentó atravesar un campo en Stobner Airline en Castle Glen, a solo unas 7 millas de donde comenzó la persecución. Y durante esto su auto quedó inutilizado. Cuando la policía finalmente alcanzó a DeAndre, él se negó a salir de su auto. Así que el equipo SWAT, que había sido llamado, se acercó al Camaro y un negociador pudo hablar con DeAndre. Fue entonces cuando se enteraron de que Zavalla estaba inconsciente. Sabiendo que necesitaban sacar a la niña del vehículo lo antes posible, el equipo SWAT lanzó un dispositivo de distracción, así como un equipo de asalto, en un intento de sacar a DeAndre del auto. DeAndre finalmente fue arrestado después de un enfrentamiento de 20 minutos con el equipo SWAT. Y Zavalla recibió reanimación cardiopulmonar de inmediato por parte de los paramédicos hasta que llegó el helicóptero de emergencia. Pero los esfuerzos por salvarle la vida no serían suficientes. El daño al pequeño cuerpo de Zavalla era demasiado y fue declarada muerta después de ser trasladada en helicóptero al Hospital Herman. Zavalla había sufrido lesiones por traumatismo en la cabeza y el cuerpo. Al principio, las autoridades creyeron que ella había resultado herida porque había sido sacudida dentro del auto durante la persecución. Pero la policía pronto se enteró de la llamada de FaceTime que ocurrió durante la persecución en auto. Y en ese momento se dieron cuenta de que Zavalla había sido golpeada con o contra un objeto duro por su padre. Sé que probablemente en su cabeza solo se preguntaba, ¿qué hice? ¿Por qué me estás haciendo esto? Te amo. ¿Por qué me estás lastimando? Después de que la policía detuvo a DeAndre, fue acusado de asesinato. Sin embargo, si durante la autopsia se descubría que Zavalla en realidad había muerto por estrangulamiento, existía la posibilidad de que esto se elevara a homicidio capital, lo que lo haría elegible para la pena de muerte. Cuando DeAndre dio su declaración a la policía después de su arresto, dijo que las lesiones de su hija se debieron a que ella volaba por el auto y se golpeaba con cosas durante la persecución de 45 minutos. Él negó haberle hecho daño intencionalmente. Así que DeAndre Flanagan fue detenido en la cárcel del condado de Harris como un recluso de máxima seguridad y se le impuso una fianza de $1 millón. Sin embargo, al día siguiente, en una audiencia en la corte, la fiscalía le pidió al juez que aumentara la fianza de DeAndre a $5 millones. Pero la abogada defensora de DeAndre, en cambio, estaba pidiendo que se redujera su fianza, diciendo que $1 millón era básicamente como si no tuviera fianza. Sin embargo, la jueza rechazó ambas solicitudes, señalando que aunque DeAndre tenía derecho a fianza, consideraba que los 5 millones que se estaban pidiendo era prácticamente como no tener fianza. Sin embargo, la jueza la aumentó a $2 millones, y el historial criminal violento de DeAndre también fue considerado por la jueza al establecer el monto de su fianza. DeAndre tenía varios cargos diferentes en su historial. El primero fue cuando tenía solo 14 años. Había agredido a su hermano, que en ese momento tenía solo 7 años y era autista. DeAndre también se declaró culpable en 2017 de un delito menor por evadir el arresto. Le dieron un aplazamiento de sentencia, que no es muy diferente a estar en libertad condicional. Luego, 2 años después, en 2019, se declaró culpable de nuevo, pero esta vez por un delito menor de agresión después de golpear a su novia. DeAndre también fue acusado al mismo tiempo de daños graves a la propiedad por estrellar su auto contra la casa de su novia. Sin embargo, solo se le ordenó completar otra ronda de aplazamiento diferido nuevamente. Y luego, en diciembre de 2022, DeAndre recibió un cargo grave por evadir el arresto que terminó siendo desestimado porque, como señalaron los fiscales en el expediente judicial, no existía causa probable. Aparentemente, un video del incidente no coincidía con la descripción dada en el informe policial. Así que DeAndre había hecho varias cosas mal, varios delitos violentos,
y realmente nunca había recibido más que una palmada en la muñeca. Y la otra cosa es que Kirsten en realidad había llamado a la policía por Deontre varias veces en las semanas previas al asesinato de Zavalla. Recientemente, Deontre había estado acosando a Kirsten, molesto porque ella estaba superándolo. En un incidente el 15 de marzo, solo días antes de que Deontre matara a su hija, él irrumpió en la casa donde vivían Kirsten y Zavalla. Zavalla estaba en medio de un baño. Deontre entró, sacó a su hija de la bañera, no le puso ropa ni nada, salió de la casa, la puso en su auto y se fue sin decir una palabra. Kirsten no tenía idea de a dónde se había ido ni cuáles eran sus intenciones, así que llamó a la policía. Sin embargo, después de que la policía tomó la declaración de Kirsten sobre lo que había sucedido y hablaron con el fiscal del distrito, se determinó que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales contra Deontre. La fiscalía, en cambio, pidió al departamento del sheriff del condado de Harris que investigara más, como hablar con Deontre. Pero como no pudieron localizarlo, nunca lo hicieron. Y después de que Deontre sacó a su hija de la bañera, terminó devolviendo a Zavalla con su madre al día siguiente alrededor de las 11 de la mañana. Aún después de esto, Deontre seguía acosando a Kirsten. El 19 de marzo le envió mensajes de texto en los que amenazaba con lastimar a su hija. Pero cuando Kirsten llamó a la policía para contarles sobre esto, no hicieron nada. Ella dice que la ignoraron y no cree que la policía siquiera le haya creído. Sabían que Deontre era el papá de la niña, así que tenían la impresión de que solo era una disputa de custodia. Kirsten dijo que la muerte de su hija pudo haberse evitado si la policía hubiera actuado ante las amenazas. También habló públicamente sobre la participación de la policía o la falta de ella, diciendo: «Les dije una y otra vez que algo iba a salir mal. Al menos pudieron haber intentado encontrarlo, incluso con su pasado, pero no. Les dije, ¿van a esperar hasta que pase algo?». Y el abuelo de Zavalla, Curtis Watson, dijo que la familia había llamado a la policía varias veces y sentía que simplemente los habían ignorado. Y me pregunto cuántos otros como él hay en el mundo ahora mismo, en los Estados Unidos ahora mismo, que están teniendo el mismo problema. Esto en la ciudad, esto en el estado, tenemos que ayudarnos unos a otros. Así que debido a estas acusaciones de la familia de Zavalla, el departamento del sheriff del condado de Harris ahora está llevando a cabo una investigación para determinar si todas las políticas y procedimientos de la agencia se siguieron correctamente. Esto incluirá una revisión exhaustiva de la línea de tiempo, las grabaciones de las cámaras, la comunicación con la central y el tráfico de radio. Luego, en agosto de 2023, el cargo de asesinato contra DeAndre fue elevado a homicidio capital, y él sigue detenido esperando su juicio. Su próxima cita en la corte está programada para el 13 de febrero de 2024. La madre de Zavalla, Kirsten, diría sobre el asesinato de su hija que duele tanto que alguien pudiera hacer algo tan desgarrador, especialmente a alguien a quien ella amaba tanto. Cada vez que él venía, ella solo quería estar con él e ir a donde él fuera. Es tan desgarrador que él nos la haya quitado. Yo la bañaba, nos acostábamos juntas, dormíamos juntas y ahora ya no podré hacer nada de eso nunca más. El funeral de Zavalla se llevó a cabo el 1 de abril de 2023 en la iglesia presbiteriana Northwood en Houston, donde muchas personas vistieron de rosa en honor a la pequeña. En enero de 2025, Deontre iría a juicio. Antes del proceso judicial, así como durante el mismo, Deontre tendría múltiples arrebatos. Se lanzó contra un fotógrafo afuera de la sala del tribunal e intentó dirigirse al nuevo novio de Kirsten, quien apareció con ella durante el juicio. Por suerte, el fotoperiodista Mark Lawyer dice que solo se lastimó un dedo durante el arrebato del acusado en el pasillo del juzgado esta tarde. Aunque los tobillos de Deontre Flanagan estaban encadenados con grilletes, se le permitió tener las manos libres durante el juicio para no predisponer al jurado. Una forense declaró que Zavalla murió debido a una combinación de traumatismo por objeto contundente en la cabeza y compresiones en el cuello. Luego, el jurado vio un video que fue grabado dentro de la patrulla de un agente durante la persecución con Deontre. La madre de Zavalla, Kirsten, aparece gritando y suplicándole que deje de lastimar a su hija. En un momento se le escucha gritar: «La mató, la está matando». Resulta que, aunque Deontre estaba molesto con Kirsten por hablar con otro hombre, en realidad él fue quien terminó con ella unas semanas antes, diciendo que quería empezar a salir con otras mujeres.
La defensa de DeAndre argumentó que su cliente actuó impulsado por la ira y los celos, y no con la intención de matar a su hija, a quien había ayudado a cuidar desde su nacimiento en septiembre de 2020. Pero la fiscalía dudó del amor del padre por su hija, y pidió al jurado que recordara el rostro de DeAndre mientras su brazo estaba envuelto alrededor del cuello de su hija, y lo apretaba durante la videollamada, como prueba suficiente de intención. Los miembros del jurado deliberaron durante unas horas antes de regresar con su veredicto. Encontraron a DeAndre Flanagan culpable de asesinato capital. Después del veredicto, Kirsten habló sobre su hija y mostró al jurado un video de Zavalla cantando. Ella dijo, su sonrisa podía iluminar los días más oscuros de cualquiera. Tenía tanta personalidad para alguien que solo tenía 2 años. El abuelo de Zavalla, Curtis Watson, también dio una declaración de impacto a la víctima y habló directamente con DeAndre diciendo, puede que le hayas quitado su último aliento, pero no puedes matar su espíritu, su memoria ni su nombre. No has mostrado remordimiento ni has pedido disculpas. Está bien, no somos nosotros quienes juzgamos tu vida eterna. DeAndre Flanagan fue sentenciado posteriormente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Zavalla hoy. Obviamente es absolutamente devastador perder a un hijo, pero el hecho de que la madre de Zavalla tuvo que ver cómo lastimaban y mataban a su hija es algo horrendo. No sé cómo se puede recuperar uno de un trauma así, pero espero que de alguna manera la familia de Zavalla pueda sanar. Este hombre es pura maldad, y les mantendré informados sobre cualquier información nueva que escuche sobre este caso. Está programado para ir a la corte el próximo mes, así que tal vez en ese momento se anuncie la fecha del juicio. Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también, para que sepas cuando subo un nuevo video, que es 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com Un Mundo Malvado o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las fallas de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.